Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Encode. Hoy es el episodio número 62 y tenemos a un invitado especial. Es nuestro primer episodio con un invitado. Vamos a hacerle una entrevista a Milenko Versovic. Ya, Milenko. Bueno, bienvenido a nuestro stream de los días martes. Primero que todo, qué bueno tenerte por acá. Se llama Mati, un honor estar acá, un poco invitado. Sí, o sea, como te digo, hace tiempo que lo teníamos pensado, queríamos invitar gente para tener otros puntos de vista también. Y te cuento un poco en general, si no has visto el stream o lo he visto hace mucho tiempo, cómo lo hacemos en general. Obviamente es medio distendido, es una conversación, una especie de podcast, así que tampoco estamos serios todo el rato. Se pueden echar tallas por si acaso, está todo permitido. No, bueno, no todo, pero casi todo permitido. También respondemos las preguntas del chat, que hoy día sobre todo incentivo a que pregunten harto para que aprovechemos la experiencia y conocimiento de Milenko, ya, que es lo que podemos complementar. Y hoy día queríamos hablar contigo de este tema de gestión de roles de datos, ya. Porque voy a introducir un poquito a Milenko. Milenko tiene hartos años de experiencia y de baile en todo lo que es el mundo de los datos. Como hasta ahí te voy a pedir que nos cuentes un poco cómo fue tu carrera, ¿cachai? Cómo llegaste más o menos a donde estáis. Pero ahora estáis no sé qué, hasta dónde puedo decir tú, voy a preguntarte, pero estás de jefe de Analytics por lo menos. Entonces, este tema de las gestiones de roles de datos, yo creo que algo que uno no aprende de un libro, por ejemplo, ¿cachai? No es como que tú leías así como, oye, ¿cómo hacer gestión? Por supuesto hay ayuda y todo, y uno se puede inspirar, pero conlleva harto para mí de cancha, de experiencia, de hacer, ¿cachai? De equivocarse, de probar, de un montón de cosas. Y por eso a mí me parecía un tema interesante que tú nos podías aportar, porque tú seguiste ese camino en el fondo, estás ahora desempeñándolo y podéis contarnos un poco tus vivencias, cómo llegaste, y te podemos hacer un montón de preguntas que yo creo que pueden ser súper valiosas para la gente, para nosotros mismos, y para entender en general cómo uno llega a pensar en eso tal vez. Y por eso creo que es un tema que no encontráis tan fácilmente ni en ningún material, ¿cachai? No te poní en bootcamps, ¿cachai? A aprender de esto. Es súper difícil. Por eso me parece súper entretenido en general de discutir. Así que sin más, te doy el pase para que te presentes un poquito, nos cueste un poco qué te gusta, ¿cachai? Un poco de tu persona también y un poquito de cómo llegáis al mundo de los datos, ¿cachai? ¿Por qué te ha gustado? Cómo fuiste desarrollando y cómo llegáis hasta donde estáis ahora. Ya, eso es lo que quería partir. Yo lo conozco a Milenko, por si acaso. Trabajamos juntos. Es el spoiler en algún momento. Todos trabajamos con él. Sí, así es. Ya no hace rato, pero ¿Hace tanto ya, no? ¿2 años? Más de 2 Sí, años, vale. diría. Mantenemos el nombre. Yo me encargo de mantener el nombre de Milenko vigente, vivo. ¿Por qué? Por la gran amistad que tuve con Milenko. Y Por la pelea. Yo he invitado personalmente a Chris, ¿cierto? Él estaba en la casa de mi polola, tío, ¿cierto? Gente no sabe. De hecho, fui un poco. No, ya. No sé qué. Después pueden pelar. Por favor, te voy a pedir que sí, hoy día no peleen, para que podamos enfocarlo a lo que... Una cosa, para que el resto entienda, estamos molestándolos porque pelean mucho, porque en la oficina ellos solían pelear mucho por cualquier tema controversial y se ponían a discutir sobre, no sé, uno apoyaba una postura, el otro apoyaba la otra postura y empezaban a discutir. Y podían estar horas, así. Lo mejor que Rob estaba al medio. Ahí, De trabajar con los audífonos puestos, así como ya cállese. Puedes contarlo cuando nos cuente tu historia, Milenko. Ya, pero dale, Milenko. ¿Me presento? Sí. Séntate un poco personalmente igual, pues, porque por ejemplo, en la EMIC te conoce y puso IA vegana, ¿cachai? Porque yo también sé que eres vegano, pero un poco personal, y también obviamente enfócate también como si estuviese casi dándome una entrevista, pero más entretenida, así, pues no tan formal, por supuesto. No, pues desde cuando partiste como data scientist, tu motivación para meterte a estudiar esto, ¿cachai? Y luego cómo fuiste como escalando y llegaste al rol que tenía ahora. Eso, ya, para que no me digáis que es ambiguo. Está bien, ya. Mira, bueno, yo partí en el mundo de Data Science hace como un poquito más de 5 años, ¿cierto? Fue el año que entré, estaba Rob, ¿cierto? Y nada, de ahí, bueno, antes de eso como que había descubierto el mundo de Data Science, ¿cierto? Por casualidad lo encontré algo súper interesante que me motivó bastante, ¿cierto? Estaba viviendo afuera en ese momento. Y cuando volví a Chile, como que tenía metido en la cabeza que me interesaba mucho el mundo de Data Science. En esa época, el año 2018, por lo menos en Chile no habían tanta oferta, ¿cierto? De Data Science, ahora como que se pelean, pero nada, me acuerdo que me puse a estudiar, sí, bien duro, como 6 meses, y postulé a 2 ofertas de Data Science, que es la única que encontré en ese minuto, ¿cierto? Una era una minera y otra en Entel, y quedé en Entel.
después de como 20 pruebas que me hicieron, así, muchas pruebas. Y luego de eso, bueno, lo que me había gustado en la parte teórica me seguía gustando en la parte práctica, ¿cierto? Se me dio la oportunidad de mejorar, ¿cierto? Encargo, de tomar proyectos, de aprender, ¿cierto? De hacer cosas chori, y llegué hasta un punto en Entel, ¿cierto? Después de como 3 años y medio, ahí tenía una jefatura, ¿cierto? Bueno, que estaba el Mati, estaba Javivi, ¿cierto? Ujú. Ya no me acuerdo cómo se llamaba el cargo, pero era como Data Scientist, experto, le me acuerdo. ¿Verdad? Tenían otro nombre, era consultor, parece, en vez de especialista. No, si todavía se llama expert, no, ese nombre horrible, yo también Sí, no, Bo máximo, algo. sí, como, sí. Tenía varias palabras, no. Y luego se me dio la oportunidad de trabajar en en el banco BCI, ¿cierto? Fue bastante, ¿cómo decirlo? Al azar, porque ni siquiera postulé, me contactaron por un cargo que en verdad yo no estaba interesado. Me acuerdo que le dije a esa persona que me contactó que no estaba interesado, que era Machine Learning Engineer. Y dije, oye, ¿sabes que no estoy para este cargo? Me dijo, no, yo creo que sí. Así que tenía una reunión con el gerente. Como que yo dije, ya, chuta, voy. Y me acuerdo tuve esa meeting, le dije lo mismo que le había dicho a la persona de recursos humanos, que no creo que yo sea fit para este cargo, ¿cierto? Como que, pues ya, pero igual haga una entrevista, y al final me dijo, oye, pero yo creo que así fit para otro cargo. Y ahí como que dije, dale, y me contactaron, y era para Data Scientist Senior, ¿ya? Allá, a diferencia de Intel, como que no hay muchos niveles de cargo, ¿cierto? Está como Data Scientist Senior y Principal. Que Principal es como, hay un Principal, o dos, y son, no sé, como 20, 30 Data Scientists, ¿ya? Y lo que me comentaron, ¿cierto? El trabajo, las personas que estaban en el equipo, me interesó bastante, ¿cierto? Y finalmente quedé. Y luego de 1 año y medio se me dio una oportunidad nuevamente de crecimiento, ¿cierto? De tomar este rol de jefatura, y también lo tomé, y ya llevo como 7 meses. Entonces como que mi carrera fue como técnico, tomé un rol de jefatura, volví a lo técnico y ahora nuevamente tomo un rol de jefatura. Eso es como el resumen. Y me gusta pelearte con Chris. Bueno, sobre lo mismo preguntaron, pues ya aprovechando que hiciste un mini cierre, preguntaron cuál fue el tema más random que tuvieron de discusión. ¿Cuál es el que tú consideraste más random en la oficina? Yo también recuerdo algunos, pero quiero dejárselo, nunca te lo he preguntado, así que quiero saber cuál es el que más te ha marcado de discutir. Lo que yo me acuerdo, en verdad no eran, según yo, no eran temas tan random, ahí corrígeme, en verdad eran preguntas como súper como tensas de que, oye, ¿crees en Dios? ¿Por qué no? ¿Cierto? La típica pregunta que hacía yo, y ahí como que nos íbamos en la ola, discutíamos harto de los animales, ¿cierto? Eso, como cosas más Yo me filosóficas. acuerdo uno de libre albedrío. Sí, pues, Sí. ya, además. Pero no me acuerdo haber discutido cosas. Solo me acuerdo que en un punto, ahí corrígeme, Chris, es mi impresión, ¿ya? Es mi impresión. Y en un momento yo decía verde y tú decías no verde. Decía, no, ve. Y como que, pero eso era más detalle. En algún momento, como. Y yo puedo decir que el 80% eran verdad y el 20% era talla, porque sí. Pero algunas Era como veces realmente eran distintos. Sin molestar era así distinto. Así te gusta el pimentón y a mí sí, y a ti no. Más importante fue cuando discutimos sobre quién era más tierno, Pi o Cal. Eso fue random. Hicieron un papel Esto- quién era más tierno. Sí, esto requiere un En la poco de tele, en la contexto. En el trabajo había una persona a la que siempre le decían que era muy tierno. Y llegó otra persona que también dijeron, esta persona también es muy tierno. Entonces empezaron a hacer un debate con eso, con presentación PowerPoint y todo eso. Fue ridículo. Esa yo creo que es una de las discusiones más... Hoy se me está cargando el PC, segundo. ¿Cuánto tiempo? Ya llevas más tiempo en el BCI que el tiempo que estuviste en Entel. Creo que no, todavía no. No, pero en 2 años no. Los 2 años acá. El tiempo pasa de forma tan extraña que yo siento que te fuiste hace rato. Nosotros también hemos crecido, pues, Chris, y eso es lo que pasa igual, pues. Sí. Bueno, oye, yo tengo infinitas dudas. A lo que siguiente que viene, sobre todo preguntarte por cosas en particular, experiencias, cosas que a mí me gustaría preguntarte, ¿cachai? Yo también he seguido un camino de algún modo similar, ¿cachai? Por eso tengo algunas apreciaciones, algunas dudas, partes que me interesaría como reforzar. Y aquí invito a los chiquillos, invito a toda la gente del chat también a preguntar un poco esto, porque como les digo, no es tan directo poder tener la posibilidad de preguntarle, y acá que igual lo decimos súper abiertamente, ¿cachai? En general tratamos de no censurarnos mucho, a menos que estemos comprometiendo la seguridad de la información de nuestra compañía, pero si es que podemos hablar, lo hablamos. Así que esa es la gracia de lo que nosotros podemos aportar. Siempre creo que con nosotros, como aquí en Twitch, damos ese espacio y esa posibilidad de que la gente nos pregunte cosas que normalmente no tienes a quién preguntarle a veces.
Y eso es muy bacán. Por ejemplo, yo quiero partir con esta cuestión, sobre todo tu motivación, porque yo muchas veces entra al stream gente que como que dice, oh, estoy estudiando, y como que en realidad no, su norte no es muy claro, ¿cachai? O sea, como que escuchó por aquí y por allá, que asistía a esto de los datos y como que se medio mete, como que sin ningún norte. Tú eras igual, en el fondo, como que veníais, y no lo dijiste, pero yo sé que veníais de fuera del país, ¿cachai? Y viniste así como, ya, sí es que voy a estudiar esta cuestión y porque me tincó de la nada y no teníais bien claro hacia dónde queríais llegar o solo queríais meterte en el mundo, por ejemplo. O sea, la verdad, yo tenía una motivación bastante alta. No fue como, en verdad, como que cuando me puse a estudiar fue full, así como full, onda, todo el día y como que ahora en ese momento, bueno, no tenía Datacan, pero no sé, me metía a cursos de YouTube, onda, no sé, estadística, Harvard, y me metía a hacer las pruebas, así como, tenía mi apunte, así como súper ordenado, así como, onda, casi que estaba en la U, así. Y mi principal motivación, no, o sea, encontraba que como este mundo de los datos, en particular de Data Science, era bastante interesante por dos razones. La primera, como que sentía que tenía que aprender mucho y eso me desafiaba, ¿cierto? Como que no era como que me aprendía como unas reglas, ¿cierto? Que es lo que más o menos había sentido en pegas anteriores, ¿cierto? Y como que, claro, como que sentía que en general uno aprendía un par de cosas que pueden ser difíciles, pero como que ya, por lo menos la parte como de conocimiento ya llegaba como a un plató, ¿cierto? Pero sentía que esto no, que en verdad era un mundo casi interminable de conocimiento que podía aplicar, y eso me llamaba harto la atención. Y lo otro es que sentía que podía tener un alto impacto, ¿ya? O sea, como que sentía que tú cuando tenías un proyecto de datos puedas generar un impacto, lo puedes medir, ¿cachai? Que eso sentía que era una gran diferencia versus otras cosas, ¿cachai? Otros caminos. Eso, y me gustaba, o sea, me gustaba el hecho de tener que aprender cosas de programación, cosas de estadística, álgebra lineal, ¿cierto? Me gustaba. Milenko, tengo una pregunta. En Dime, esa Luis. época, ¿en qué año estamos hablando? ¿Cómo podrías contrastar esa época de analítica, que no es lo mismo? Espera. Oye, por si acaso, Milenko, a veces interrumpimos, aunque esté en la mitad, sorry si te interrumpo, porque pescamos un poco lo que dice la gente del chat también, entonces estoy obligado a interrumpirte, si no lo decimos 10 años después. Sí. Y uno, Chris, está escuchando muy raro y te dijeron que me cayó la risa. Sí. Y Fito, pero que de haber visto la cuestión que... Hola, Fito. Sí, Milenko está ahí en la oficina. Te están molestando, Milenko. Mira lo que hace tu stream que te traigamos acá. Sacamos gente especial. Saludos a Fito. Otro. Y no sé qué te pasa, Chris, o sea, Ron, Sí, es que no, mi cámara está extraña en mi computador, no me funciona la cámara principal, estoy con otra, el audio, pero bueno, Milenko, te quería preguntar, en 2018, ¿cómo comparas la industria de ese día con la industria de hoy? ¿Cómo siente, como empieza un data scientist, alguien o un recién egresado se une hoy a la industria, a cómo lo sentiste tú cuando te uniste a la industria? Oye, buena pregunta. Yo, obviamente, la primera respuesta obvio que hay una madurez, ¿cierto? Sentía en los mismos cerró, no teníamos, bueno, infraestructura, ¿cierto? No sé qué siguen ocupando, pero en la nube, ¿cierto? Como todo estructurado que se fue dando, ¿cierto? Cuando llegué. También las cosas que tú hacías, había mucha oportunidad de generar ganancias rápidas, ¿cierto? Como, oye, recién te metiste, los típicos modelos de propensión, ¿cierto? Que eran fáciles, no sé si fácil, pero relativamente fácil de que generen un impacto, ¿cierto? Ahora como que mucho de eso ya está, ¿ya? Y lo que tienes que lograr para generar impacto en una empresa que ya tiene como su experiencia en Data Science es un poquito más difícil, ¿ya? También está, por lo menos en mi percepción, el tema de la gobernanza de datos, ¿cierto? La seguridad, ¿cierto? Está mucho más sobre la mesa que cuando yo partí, ¿ya? Y eso, claro, desde el punto de vista de un data scientist que quiere hacer hartas cosas, probar rápido y todo eso, a lo mejor es un poco más limitante, ¿cierto? Me acuerdo de hecho en Entel con Chris, cuando no sé en qué quedó eso, pero en un momento había una discusión de qué herramienta ocupar, ¿cierto? Y Chris quería algo que era mucho más flexible, pero estaba un equipo que tenía que gobernar eso y quería algo un poco más estructurado porque era mucho más fácil llevar control sobre eso, ¿ya? De la batalla. Yo creo que... Yo diría que perdiste esa batalla, pero estás ganando la guerra, más bien, No, gané. ¿no? Espera, no sé si estamos hablando de lo mismo. ¿Estamos hablando de Kedro o no? No. Ya, ok. En ese momento, claro, Ok, ya. que tenía flexibilidad en muchas cosas, instalar lo que queráis. Entonces, en ese sentido, yo creo que esos son los principales en resumen, para resumir lo que dije. Primero, el tema de dar espacios de ganancia rápida, ¿cierto? Con proyectos de Data Science, a lo mejor es un poco más difícil porque lo que era fácil ya se hizo en empresas grandes que ya tienen equipos por varios años. Y lo otro, que el tema de la gobernanza, ¿cierto?
los datos, de los roles, ¿cierto? Oye, tú tienes acceso a esto nomás, tú no, tú sí, ¿cierto? Está mucho más prevalente, ¿ya? Y a lo mejor, ¿cierto? Desde el punto de vista de un data scientist, por lo menos en mi percepción puede ser un poquito más restrictivo a la hora de probar cosas nuevas, etc. ¿Ya? Porque ahora hay un poquito más de burocracia que, bueno, se explica por el hecho de control, ¿cierto? Sobre los recursos, sobre la seguridad de los datos, etc. Eso. Wichis Buena. pregunta si ahora no se usa R. Y si todavía se usa R, por si acaso. Nunca tuvimos. Yo soy, mira, podemos preguntárselo a Milenko. Yo soy postura, usen lo que mejor se adapte. No sé si tú preferías algún lenguaje en programación en particular para este mundo. A mí me gusta harto R, ¿ya? En Data Wrangling. Creo que en Data Wrangling R, por lo menos de lo que he ocupado, es semánticamente hablando como lo mejor en el sentido de que lo que yo pienso en mi cabeza, ¿cierto? Como una query, oye, quiero que se dé vuelta, ¿cierto? Que se achique, que sea grande, que agregue, es como que es muy uno a uno con el lenguaje de Plir en particular. Y de hecho, encuentro que PySpark, su lenguaje se parece harto a R, ¿ya? Es bastante similar. Para otras cosas, creo que Python puede tener sus ventajas, ¿cierto? Python tiene muchas más integraciones con distintas cosas, por lo menos lo que me ha tocado a mí. Y SQL tiene una ventaja de que puede hacer cosas bastante rápidas, ¿cierto? No tienes que hacer ninguna librería, ¿cierto? Como para probar, hacer análisis rápido, como que SQL lo ocupa harto para eso. Esa sería como mi apreciación. Sí. Oye, y bueno, porque estoy partiendo un poco cronológicamente en tu historia, ya para poder llegar un poco al rol actual que está ahí. ¿En algún momento te planteaste como esto de la gestión de roles de datos? O porque cuando hubo esta distinción técnica más gestión, porque al final está, parte por una motivación de crecimiento personal, de desarrollo. ¿Dónde está como el quiebre en tu carrera, digamos, como para saber, para si alguien tiene la experiencia, ¿cachai? Que está escuchando, pueda como, porque a mí me lo han hecho estas preguntas como gente que está desarrollándose como ¿cómo lo haces tú para evaluar para dónde querías ir al final, ¿cachai? Esa es la pregunta de fondo, como uno va seteando su propio camino. Quiero saber cómo tú lo hiciste en el fondo. O sea, no lo hice. Quizás esa es la respuesta, no sé, ¿cachai? No, o sea, en verdad no lo hice. O sea, como que, de hecho, las personas que trabajan conmigo, yo les trato de traspasar este mensaje como que, más allá del rol, ¿cierto? Yo creo que si uno se piensa mucho en el rol, como que uno se puede entrampar, ¿ya? Por lo menos en las dimensiones que yo me he enfocado es crecimiento, ¿cierto? Como aprender cosas nuevas, desafiarte, sentir que, oye, soy mejor profesional que antes, ¿ya? Y eso puede ir en lo técnico como en tanto la gestión. Y el impacto que tú estás generando, onda, sentir que las cosas que estás haciendo generan impacto. Entonces, como que yo tomo en general esas dos dimensiones, oye, si avanzo por este camino, ¿qué potencial de impacto, de aprendizaje tiene este camino versus este otro? ¿Ya? Y fue así en que fui tomando decisiones. O sea, de hecho, antes de tomar el rol que tengo ahora de jefatura, se dio la casualidad que también estaba la oportunidad de un rol más técnico, de principal, que de hecho estaba mucho más, por decirlo coloquialmente, cocinado que yo podía quedar en ese rol, versus el de jefatura que no estaba nada, ¿cierto? De hecho, yo lo había conversado con mi jefatura, ¿cierto? Y como que se estaban dando las cosas y como que sí, puedes llegar, creo que sí, sí, sí. Y me apareció esta oportunidad de la nada. Y bueno, tenía que elegir a qué postular. Aún las dos, no podía postular a las dos, ¿ya? Considerando también qué probabilidades tenía de quedar. En una tenía mucho más probabilidades que la otra, que era de principal, tenía mucho más probabilidades. Y finalmente lo que me cuestioné fue, oye, ¿sabéis qué? Siento, mi percepción, que el rol de jefatura es algo que me va a desafiar mucho más que la parte de principal, que en mi cabeza era seguir haciendo lo mismo, a lo mejor con más intensidad, ¿ya? Pero esto era un desafío totalmente nuevo. En el sentido que el equipo que me iba a tocar liderar, que estoy liderando ahora, era bastante grande. No son puros data science, son distintos roles. ¿Ya? Y de hecho ha sido bastante desafiante. ¿Ya? Por eso te traje para acá y pensé en ti. Pues sé que son varios roles, de hecho. De hecho, para allá voy a llegar, si estoy partiendo cronológicamente. Voy a interrumpir un segundo porque el chico Linux está diciendo que está re perdido. Y le voy a aclarar un poco porque yo diría que esta conversación no necesita ser tan técnico, ni entender tantos conceptos. Invitamos a Milenko para hablar de gestión de roles de datos, porque en el mundo de los datos hay varios roles de datos, ¿ya? Voy a hablar de los más clásicos porque hay varios que son como más nuevos, pero están como los data analysts, los machine learning y los data engineers. Voy a crearme en esos cuatro para la gente, que hacen como distintas funciones para poder desarrollar algún producto analítico. El tema es que la gestión de esos roles, yo no diría que algo que esté tan mega desarrollado todavía, en opinión personal, ¿cachai? Como que se ha ido, obviamente tiene que ver con gestión y todo,
Pero como son roles que se fueron generando en el camino, por ejemplo, yo cuando fui Data Scientist hacía de todo, hacía todos los roles, ¿cachai? Tenía el nombre de Data Scientist y de repente me tocaba picotear de todo. Entonces, ¿cómo hacer esta gestión efectiva es lo que queremos hablar hoy día? Y para eso no se necesita tener tanta técnica, o sea, tanto conocimiento técnico de qué hace cada uno de estos roles, sino que trajimos a Milenko para que nos explique un poquito eventualmente en este stream los desafíos que ha tenido, las cosas que ha ido planteando para poder llegar a este punto. Por eso le estoy preguntando cronológicamente, chicos Linux, cómo empezó, porque hasta ahora Milenko nos ha escrito que básicamente se metió al mundo y se puso a estudiar nomás. Dijo, bueno, voy a estudiar, esta cuestión me tinca desafiante y se metió. No pensó en ningún momento en estos 5 años que quería, y desde que se uno considera 6 que se pone a estudiar, en ningún momento consideró como, oye, yo quiero llegar hasta allá, sino como dijo, ya, esto me tinca. Y eso es algo que yo encuentro, por ejemplo, súper valioso, porque hay mucha gente que a veces está como medio desorientada y que como que quiere tener el medio futuro, y a veces como que hay que seguir un poco la guata nomás, pues, ¿cachai? Como, oye, esto me gusta, me voy a meter, y el error que cometes no es tan grande si te metes, por ejemplo, donde uno se mete y no es que pierdas 2 años de tu vida, sino que simplemente de repente, oye, me tinca más este rol y te cambiáis como internamente. Entonces, eso también quería llegar, pero es para decirle un poco al chico del Linux que ese tipo de cosas, o sea, para este stream en particular, ni siquiera necesitas saber tantas cosas técnicas, sino que simplemente entender qué es la gestión propiamente tal, y la gestión se aplica no solo en Data Science, sino que en todos los equipos, ¿cachai? Y es transversal la gestión. En todos lados hay jefatura, en todos lados hay gerente. Y es un rol y una habilidad que pocas veces hemos tocado acá en el stream, pero esta vez la trajimos súper específico. Es gestión de roles de datos, no de otros tipos de equipos. Y ya vamos a llegar bien al punto, pero insisto, estoy cronológicamente, por eso te voy preguntando un poquito de cómo vais llegando y construyéndote hasta este punto. Quiero agregar algo con respecto a lo que dice el chico del Linux. Dice que hasta ahora quiere ser sysadmin y hace un par de semanas estaba teniendo una discusión con alguien respecto a ser así como ser un rol, ser data analyst, ser sysadmin o ser lo que sea. Y en verdad a mí no me gusta decir, no sé, yo soy de este rol, sino que yo tengo las capacidades para cumplir ese rol, porque al final es súper bueno aprender de varias cosas y uno termina desempeñando varias funciones, y encasillarse en un solo rol creo que al final es limitante. Por ejemplo, uno como data scientist perfectamente podría hacer trabajo de Machine Learning Engineer o de sysadmin o de gestor de ambientes cloud, etcétera, si es que uno gana esas capacidades. Y luego de liderazgo y etcétera. Al final son capacidades que uno va ganando y uno va pudiendo llenar varios roles al mismo tiempo. Uh-huh. Gracias por el informe. Gracias, Meme. Nos siguió un meme. Oye, y tienen una buena pregunta que la voy a reservar un poquito. La voy a dejar ahí, Quichis, que igual me gusta. Cuando estemos más en el punto la discutimos, pero dice, puede ser para más adelante, pero muchos dicen que Scrum no funciona para equipos de datos. ¿Qué usan? Recomienda. Me parece buena la pregunta. Sacar los tomates. Por eso está bien, Cuche, quizás un poco más adelante, porque como yo estoy llevando la entrevista un poquito. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Estamos bien aquí con Milenko, preguntándole un poco cómo ha sido su camino hasta la que está. Ya, me distraje con tanto que hablé, estaba hablándote de... ¿Qué estaba hablando? ¿Me lo recuerdan? Estaba hablando del camino que tomó el Milenko para ser jefe de equipo. ¿Cómo lo decidió? Básicamente no lo decidió, eso me quedó. Se le fue dando. Sí, no, pero tomé la decisión, la última decisión que tomé la decisión de que antes de tomar este rol, ¿cierto? Como que se había dado la oportunidad de seguir el camino más técnico. Cuando trabajo yo era ser Principal Data Scientist, que era el camino que yo creía que iba a seguir, que estaba mucho más dado, ¿cierto? Pero justo también se abrió este otro camino y finalmente tomé la decisión porque sentí que este otro camino me iba a desafiar mucho más, ¿ya? Iba a ser mucho más difícil para mí. Y a la vez tenía un potencial de generar más impacto, dado el contexto que estoy trabajando yo. ¿Ya? No quiere decir que el otro camino en otros contextos también puede generar mucho más impacto. De hecho, me acuerdo en la entrevista con el gerente, le dije, yo no sé si voy a ser bueno en este cargo. Estoy siendo súper transparente. Siento que me va a desafiar, siento que voy a tener que aprender harto, ¿cierto? Y por eso lo estoy... Y Milenko, ¿por qué sentías que era que no tenía las capacidades? ¿Realmente ha sido un desafío? ¿Qué elementos son aquellos que fueron un desafío y que los superaste? ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí? O sea, el desafío propiamente tal, claro, que es persona dentro del contexto de Data Science es un desafío, ¿cierto? Todos tienen distintas personalidades, ¿cierto? Y finalmente el rol, o parte del rol, como lo veo yo, ¿cierto? Es que, por un lado, en un equipo de alto rendimiento, de manera sustentable, o sea, que la gente se sienta cómoda, que sienta que sus capacidades
son aprovechados, que sienten que se desarrollan, ¿cierto? Que están creciendo, están motivados, ¿cierto? Entonces, generar, o sea, eso cae en tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Y yo te pregunto, ¿y cómo haces eso? ¿Cierto? No hay una receta, ¿ya? Depende mucho de cada individuo. Hay, por ejemplo, yo tengo personas que me dicen, Milenko, pásame cosas súper difíciles, ¿sabes? Quiero hacer cosas más difíciles, literal, así. Y hay gente que no, que si lo empezáis a sobrecargar mucho, como que no reaccionan tan bien, ¿cachai? Y tenéis que ir jugando con eso, aprendiendo, ¿ya? Eso por un lado. Lo otro es que en este contexto tengo mucha gente a cargo, ¿ya? En roles que no manejo tan bien como sí manejo bien la parte de data science, ¿ya? Entonces, liderar en ese contexto es un poquito más difícil porque a veces tenéis que decir, oye, ¿sabéis qué? Esto lo manejáis tú mejor. Pero yo te tengo que revisar la cuestión, ¿cachai? Yo tengo que darte el cheque. Entonces, puede ser un poco extraña la situación, ¿ya? Es bueno ese tema, lo voy a dejar ahí, porque me interesa harto. Me sigue nomás, sigue, perdón. Pero eso, en el fondo, ahí respondiendo un poco a Chris, ¿por qué creía que iba a ser desafiante? Principalmente por esas dos cosas. O sea, siento que no hay una receta tan fácil para generar un buen ambiente. O sea, hay cosas que son obvias, ya nacen, pero hay que considerar que cada persona tiene su propia personalidad, que ir de alguna forma integrándolo y que se sientan desafiados y que sientan que están creciendo y que están rindiendo y que están aportando. Eso. Y además son hartas personas. Por lo menos me reportan directamente. Ahora son 10 personas que me reportan directamente. Sí. Entonces, es harto, ¿ya? Sí. A mí por lo menos. Oye, una pregunta que teníamos ahí en el tintero, que yo creo que va como en la línea, para que empezamos ya a introducirnos más en lo que está haciendo actualmente, como para ir dejando, todos siempre pueden volver para atrás los que quieran preguntar de como un poco cómo llegar acá, pero quiero empezar a entrar de lleno a lo que es la gestión de roles de datos, ¿cachai? Pero por ejemplo alguien pregunta, ¿se puede encontrar buen empleo sin tener la ingeniería? Y el mismo chico en Linux a todo esto. Y yo creo que en pista es un poco lo que relataste al principio, me imagino tu respuesta, pero quiero escucharla, ¿cachai? Y dado que te toca generar, seguro tal vez te toca contratar de repente. Entonces, ¿Con ingeniería se refiere al título de ingeniero? sí, yo creo que sí. Ya. A ver, siendo súper transparente, por lo menos los procesos que me ha tocado participar a mí me tocó participar en procesos tanto en Entel como ahora en BCI, ¿cierto? En BCI más. Para los cargos de Data Scientist, ¿cierto? General de datos, hay hartas personas que postulan, ¿ya? Y en general, el primer filtro lo hace recursos humanos, ¿ya? Y recursos humanos, como obviamente que es muy difícil, no imposible, pero es difícil ver en un papel cosas que a lo mejor no tienen que ver tanto con lo que estudiaste, ¿ya? Y si no tienes tanta experiencia tampoco, obviamente si a lo mejor no estudiaste ingeniería, pero se nota que tení harta experiencia, ¿cierto? En cargos similares, claro, ahí lo está demostrando. Pero si supongamos en un caso que no estudiaste ingeniería, que no tienes experiencia, ¿ya? Así supongamos que tiene un potencial gigantesco de ser data scientist, yo creo que es difícil, ¿cierto? Que alguien de recursos humanos lo pueda ver de forma fácil. Entonces, yo creo que la respuesta es que es difícil. No imposible, pero es difícil. Esto mismo. Si pasaste el primer filtro y ya llegas a hablar con las personas, claro, ahí te ponen entrevistas técnicas, ¿cachai? Y ahí como que tú puedes demostrar, ¿ya? Bueno, acá en Chile, yo creo que si tú postulas, no sé, a cosas como Big, ¿cachai? Entiendo que les da lo mismo tu título y te hacen pruebas técnicas como 5 pruebas. Y claro, ahí da lo mismo el título, si pasáis las pruebas estás al otro lado. Por lo menos en los procesos que he participado yo, generalmente hay un primer filtro de recursos humanos, ¿cierto? Y se fijan en ese tipo de cosas. Los chicos del Linux lo pregunta porque aún no tienes tu título de ingeniería, porque ese camino de no tener un título que te respalde es más complicado, porque tienes que demostrar que sabes lo que dices y conocer gente que pueda tomar tu currículum y llevarlo a buenas manos. Y eso es hacer networking con personas y tener tu portafolio para demostrar que realmente sabes hacer las cosas. Y ambas cosas son complicadas. O sea, yo, si volviera al pasado, creo que no estudiaría lo que estudié, sino haría eso, porque ocuparía de forma más eficiente mi tiempo y hubiera aprendido más cosas en el mismo tiempo si hubiera tenido esta mentalidad claramente, pero no se puede hacer. Pero mi recomendación es eso, como ser gente y tener un buen portafolio para demostrar. Hay dos comentarios respecto a eso. Primero, respecto a lo que acaba de decir Milenko, Pipecit dice: en empresas tradicionales es difícil, a lo mejor en startup es más fácil, es una apreciación de él, ¿ya? Quizás porque llegáis más directo como a hablar con la persona, no hay recursos, no startup, no hay recursos humanos, generalmente solo son los fundadores y son un par más. Y el chico Linux le responde un poco afirmando lo que decía Chris, que efectivamente le dice: de hecho no tengo las lucas para sacar la ingeniería, tengo algunos conocimientos en scripting,
Pero mi primera certificación sería en Linux, por cuestiones de plata, están más baratos. Quizás efectivamente ahí como consejo un poco lo que tanto decía Milenko, que de alguna forma llegar a la gente que te puede evaluar técnicamente, para que se den cuenta de lo que podéis demostrar, ¿cachai? Porque si te hacen filtro por papeles, tal vez te saquen sin siquiera llegar a poder tener la evaluación. Y de ahí da lo mismo, como dijo Milenko, todo el potencial que pudiste haber tenido, como que no ni siquiera llegas a demostrarlo. Eso es como lo clave de todo esto que hemos estado hablando. Ahora miren, sí, Chris, si queréis decir algo más. Sí, un camino sería, como mencionaba, startup. Que los startups siempre están con bajos recursos, aparte de no tener recursos humanos, no tienen recursos. Entonces están abiertos a poder trabajar con personas que están dispuestas a trabajar por menos de la industria y que sean súper capaces, comprometidos en la ejecución. ¿Ya? Entonces, si era una persona que sabe lo que tiene que saber, comprometido y lleva los resultados, un startup te va a apreciar harto, ¿cierto? Y te van a ofrecer lo que ellos pueden ofrecer, y ahí puedes armar tu carrera, porque después de trabajar el currículum va a importar menos, sino tu experiencia laboral, pero es más difícil, dado que tienes que mega comprometerte y aceptar un salario o unas condiciones, ¿cierto?, distintas al trabajar en una empresa que te asegura un contrato al año, indefinido, etcétera. Una startup puede quedarse sin recursos al mes y quebrar. Pero yo hubiera hecho eso, como ofrecer mi servicio a bajo costo para puro tener experiencia, si hay algún mentor también ahí, no sé, hacerlo gratis, no sé, para profundizar los conocimientos. El camino es distinto, muy distinto al normal. Ya. Voy a entrar un poco más de lleno al tema. Miren, una pregunta que de hecho salió en unos streams pasados nuestros cuando hablábamos de los diferentes roles de datos, ¿ya? Que quizás podríamos, no los voy a explicar, pero en simple, como mencioné los roles anteriormente, para los que no, ya lo voy a tener que decir un poquito, ¿cachai? Es como data analyst, ya llamémoslo data engineer, ingesta datos. Data scientist hace modelos y machine learning implementa el timeline. Lo dije así simplificado a más no poder, todo. Buenísimo. Pero, listo, like. Pero hay distintos roles, ya eso lo sabemos, ¿cierto? Y una vez nos preguntamos si había una proporción óptima, ¿cachai? En esta cuestión. Por ejemplo, tu equipo, que tenéis 10 personas. ¿Te gustaría tener otra distribución? Uno no llega y dice, oye, denme este equipo, yo lo quiero así, tal y tal. Generalmente es como que te lo asignan y uno tiene que ir con lo que tiene hacer. Pero pensemos así en el papel, así como que tú estás en un mundo ideal ahí. ¿Existe una proporción, tú creéis, como óptima? ¿O de qué depende si es que existe un óptimo, cachai? Solo voy a partir respondiendo. Me acuerdo cuando trabajaba en Intel siempre sentí que faltaban data engineers. Un poquito me acuerdo. Ese siempre era un tema, no sé cómo está ahora. ¿Ya? Sí. Sí. Obviamente que la proporción depende del contexto. No sé qué tantos contextos hay, pero me imagino cuando estés recién partiendo, armando tu stack de datos, yo creo que ahí es importante tener varios data engineers, ¿ya? Porque tener disponible tu materia prima para hacer lo que sea que quieras hacer, análisis, modelos, dashboard, etcétera, va a depender de este rol, ¿cierto? O de las skills que tiene un data engineer, ¿cierto? Que es tomar datos de distintas fuentes, ¿cierto? De alguna forma estructural cuando corresponda, ¿cierto? Y dejarlos consolidados en algún lugar de forma que sea fácil la ingesta o lo que sea que queráis hacer con los datos. Entonces, cuando estáis recién partiendo, yo te diría que me hace sentido que haya una proporción importante de data engineer. Una vez que ya está armado, aceitado, a lo mejor ya no es tan necesario tener tantos datos, a lo mejor una proporción para mantención y alguno otro para cosas nuevas, datos nuevos que se vayan injetando. ¿Ya? Está como en una etapa intermedia, ¿cierto? A lo mejor ya tenéis gran cantidad de los datos ya listos para consumir. Claro, ahí hace más sentido que hayan más data scientists, por ejemplo, que exploten harto los datos, ¿ya? Y cuando hay data scientists, machine learning engineers, que pongan, a lo mejor ellos entran un poco después, ¿cierto? Porque a lo mejor entran primero los data scientists y hacen, ¿cierto?, pruebas de conceptos, y si hay valor, no hay valor, y cuando empiezan a ver que hay valor, ya, oye, llevemos esta producción, ¿cierto? Y ahí a lo mejor el rol del machine learning engineer se hace más necesario. Cuando en la etapa final, Una cosa sobre eso, en desacuerdo con usar el nombre de ML Engineer para ese tipo de rol. Yo uso el MLOps Engineer porque se encarga de la operación, de ponerlo en producción. Para mí el ML Engineer es el que se encarga más de tuiquear los modelos, es como lo que uno se imagina que uno hace como Data Scientist y casi nadie hace, porque se tiene que ser una empresa muy grande con gente muy especializada para cosas muy complicadas. claro,
Nosotros lo llamamos más que Machine Learning Engineer como cargo, ocupa el nombre más de continuidad, ¿cierto? ¿Ya? En el fondo, que si ya hay modelos que está probado que generan valor para el negocio, ¿cierto? Entonces tú los pones en producción y ese modelo hay que hacerle una mantención, ¿cierto? Te tienes que preocupar Claro. que las métricas se mantengan, que los datos que consumen ese modelo sean los correctos, ¿cierto? Si hay un problema que lo soluciona. Entonces eso como que cae en un equipo que en mi casa yo lo llamo continuidad, ¿ya? Claro. Ahora pueden ver distintos, ¿ya? Pero se debería encargar de velar por que el modelo se mantenga sano, ¿ya? Y eso me ha sentido que ocurra cuando ya haya un stack de modelos, ¿cierto? Suficiente y que se haya demostrado que generan valor, ¿ya? En un principio a lo mejor el Claro. data scientist lo puede hacer por su cuenta, tiene modelos, ¿cierto? Todo, pero ya a partir de cierto punto como que ya se vuelve impracticable. El data scientist va a ocupar gran parte de su tiempo en solo mantención de modelos. ¿Sabes? Cosa a Mati sobre el famoso modelo de Port, el legendario modelo de Port. El legendario. Una leyenda. La leyenda. Eso. Y algo que yo creo que siempre tiene que estar, ¿cierto? Que lo va a llamar como el data última milla, ya sea, no sé, data analyst. Nosotros tenemos un rol que se llama Analytics Translator, que es finalmente la persona que se encarga, que también lo puede hacer, ojo, el mismo data scientist. De hecho, yo me acuerdo que nosotros hacíamos harto esto. Se encarga de alguna forma de conectar los datos con el negocio, encargarse de que se ocupen las cosas que se hacen, ¿cierto? Que se ocupen de manera correcta. Además también de dar feedback, ¿cierto? Que el negocio a lo mejor necesita un poco más de esto, ya es un puente, ya, y se encarga de que los activos o los productos de datos se ocupen, ya. Y ese rol, a lo mejor, al principio, cuando no hay tantos productos de datos y solamente se están como generando este stack de datos más, no sé, necesarios, canónicos, no es tan necesario, pero al momento que uno ya empieza a ocupar los datos, debería haber alguien, ¿cierto? Ya sea un data scientist, un rol como data analyst o analytics translator, que se encargue de que los datos generen valor, ¿ya? Al negocio, directamente, ¿ya? Una No sé, pregunta, Muy buena. tengo una pregunta en el chat de Sino Sir. ¿Cómo gestionarías internamente la reubicación de los distintos roles dentro del equipo? Siendo que en un principio necesita más data ingeniero de datos y luego más data scientist. Y luego agrega, tú decís manteniendo. dice en términos de proporciones de los roles respecto a la fase en la que se encuentra el área. Así como mover a la gente, yo creo. A eso se refiere. Como la misma gente que estaba en un principio se mantiene en el ciclo y ahora tengo que empezar a mover y ahora tú eres, no sé, pues, data engineer. ¿Eso? Reubicación, sí. Chuta, yo creo que no sé si hay una respuesta correcta. Obviamente que en el mundo ideal, voy a decir, mundo ideal, justo las necesidades del negocio conversan con las inquietudes y las habilidades individuales del equipo. O sea, justo cuando necesitábamos más data scientist, un data engineer se le ocurrió que quería ser data scientist y entrenó y practicó y tenía las skills para ser data scientist. Ese es el mundo ideal, ¿ya? En el mundo real eso no pasa, ¿ya? Y la respuesta sencilla es muñequear, ¿cachai? O sea, por ejemplo, me ha pasado, ¿cierto? Que yo he pasado trabajo más de data scientist a un data engineer, ¿ya? Y ahí lo que uno va tanteando tanto intereses como habilidades, ¿cierto? Porque las habilidades no son exactamente idénticas, ¿ya? Y vais probando. Oye, ¿sabéis qué? De hecho, le he dicho a mi jefa esto, oye, a veces nos tenemos que tirar a la piscina, ¿ya? No podemos como estar tratando de hacer todo perfecto y que calce perfecto con la habilidad, porque si no, no vamos a avanzar. Y prefiero que nos equivoquemos y aprendamos a que estemos especulando, que sí, que no. Entonces yo a veces he hecho eso, o sea, una persona que decía, ¿sabéis que no sé si lo va a poder hacer? Es una tarea difícil, ¿ya? Se escapa un poco del rol que a lo mejor pensaba, pero veamos, pasémosle esto, que juegue, ¿ya? Si lo puede, bacán, superó el desafío. Si no, aprendimos y vemos qué hacemos en la siguiente oportunidad. Entonces, y artesanía y consideraciones, no es tan fácil. El Sino dice, bacán, interesante lo del mundo ideal. Justamente en ingeniería de datos, pero no descarto ratificarme como data scientist. Un consejo ahí, Sino, es tener una buena comunicación con tu jefatura, que hay una confianza, una relación profesional. Y mencionar tus intereses por más el análisis de datos, estar más puesto en el negocio, etcétera. De esa forma, al mencionarlo te puede tener considerado de cuando se abra la oportunidad dentro, puede ser 6 meses, un año, se abre la oportunidad y te pregunta, oye, ¿sigues interesado? Saber una capa aquí, estas son las condiciones, ¿te interesa o no? Porque he hecho un buen trabajo, porque durante todo ese tiempo tienes que seguir haciendo un buen trabajo.
dado que demuestras que tienes competencias base de un profesional que cumple con los plazos, entrega, tiene buena comunicación, entonces te va a referir o te dice, oye, te recomiendo que vayas a este otro lado como Data Scientist. Es un camino o te cambias de trabajo. Y lo anterior sí pasa, ya ha pasado dentro de los lugares que he trabajado, donde las personas han manifestado ciertos intereses, ciertas líneas, ciertos los ingenieros de datos, los MLOps, tienen como una línea más técnica de programación, etcétera, y los analysts o data scientists tienen una línea más de enfocada al negocio y análisis de datos. Entonces, como que uno conoce a su directo y trata de potenciarle cuando llegue la oportunidad, lo puede recomendar para que lo muevan. Sí. Pero eso toma tiempo. Con respecto a con respecto a la orientación al negocio, lo técnico, en verdad eso es transversal en cuanto a los roles. Puede haber scientists más técnicos y más orientados a lo del negocio. Van a tener probablemente tareas distintas. Sí, no es exacto, pero sí encuentro que hay una preferencia dado las actividades que hacen. Puedes discutir eso, Rob, si quieres. Pero tengo una pregunta para el elenco que está relacionado. Espérame un segundo, Chris, solo para dar... Vamos a hacer esa pregunta, vamos a revisar un par de memes. Milenko, siempre tenemos un mini break que revisa un par de memes para no estar todo el rato en la densa, ¿cachai? Para revisar 2 segundos, 7 minutos, y después vamos a volver con la pregunta de Cuchis, que la tengo ahí, que me gustó harto, así que vamos a ir con la de Chris, meme, Cuchis, por si acaso. Sí. Milenko, ¿mi pregunta digo yo? Sí, pues sí. Era mi pregunta. Sí, pues meme, Cuchis. ¿Qué opinas de este concepto, no sé si concepto, idea de que es como similar al huevo o la gallina, que pero antes de ingestar datos, entonces necesitas tener el caso de uso. Entonces no te dicen, no ingestes datos porque esos datos no van a ser utilizados, entonces no necesitas ingerir datos, necesitas un data scientist, justificar que hayan data engineer para subir los datos. Pero si no hay data scientist, o sea, si no hay datos, tampoco hay data scientist y proyectos que hacer. Hay gente que piensa de esa forma. ¿Qué opinas de eso? Pregunta. O sea, lo que opino es que, claro, creo que por harto de Álvaro con esto. No, es una consideración. Lo que creo yo es que las áreas de analytics y todo eso tienen que estar alineadas con la estrategia global de una empresa. Entonces, la estrategia global de una empresa es como, está bien considerada y quiere estar basada en datos, empezar a tomar decisiones en función de los datos, ¿ya? Yo creo que lo primero que considera es tener por lo menos un stack de datos y a lo mejor un poco simultáneamente empezar a ver los casos de uso, ¿ya? Porque si es de la otra forma, como, oye, primero veamos un caso de uso y veamos los datos, ¿ya? Está viéndose algo como más spot, ¿ya? Y a lo mejor puede ser válido como, oye, sabéis que una gerencia nueva de Analytics quiere probar que puede generar valor y a lo mejor hace sentido y va a convencer a las personas que toman decisiones más estratégicas de que hace sentido tener un área de Data Science. Si desde la parte más alta, ¿cierto?, de la empresa, como que dice, oye, ¿sabéis qué? Queremos ser una empresa que tome decisiones basadas a datos. A mí me hace mucho más sentido que exista como una planificación en donde, en primera instancia, ¿cierto?, si bien hace sentido tener un input de posibles casos de uso, ¿ya?, y en función de eso seleccionar el stack de datos que vamos a tomar, la mirada es más de largo plazo, ya no es solamente enfocada en uso, en caso de uso en particular que depende de este stack de datos en particular. No sé si se entendió o lo dije muy enredado. No, yo lo entendí. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunte nomás y lo que... Bueno. Oye, gracias por el follow, Liz. Se me olvidó decirlo que no había dado un follow, así que gracias. Liz Taylor se llama, así que igual, buen nombre. A esa gente es muy creativa con los nombres, weón. Ahora dale, Rob, pasa nomás a los memes. Que hay un meme que justo posteó Hammer esta semana que ni siquiera sabía el tema y lo puso y yo encuentro que es muy atingente a lo que íbamos a hablar hoy día. Sí, Independent Programmer, ¿En eso? ¿Qué cosa? El canal de memes. Un canal que... Voy a dejar el Discord en el chat, igual. Sí, porfa. Y entonces, para los que no sepan, tenemos un Discord. Ahí el Mati puso el link. Se pueden unir ahí para poner dudas, hablar de temas, novedades, noticias con respecto a los datos o dudas, alguna duda que tengan, encuestas, cosas así, algo que quieran compartir. Y también tenemos un canal de YouTube en donde tenemos algunas de las grabaciones pasadas. ¿Cómo? Exclamación YT. Y ahí ya lo hice. Así que ahí pueden ver algunos de los episodios pasados, si les interesa. Milenko, ¿encontraste el canal? Bueno, ¿Cuál es? después llegamos a eso. Sí, después llegamos, calma. Este meme lo puso Hammer y fue súper atingente a la sesión de hoy. Y lo encontré muy bueno ese gato. Me recordó también cuando me dicen que tengo que ir a la oficina.
Igual es real, yo, según yo, bueno, ¿por qué ponemos memes en Milenko? Porque según Chris, igual de que compro, los memes reflejan cotidianidades que ocurren mucho. Por eso aparece el meme, pues que la veis, ¿cachai? Veis qué pasa, entonces alguien, y mucha gente se siente representado. Y en este caso es como, igual creo que típico, es como, a alguien le va bien, o sea, se desempeña bien en su función, ¿cachai? Entonces como, ya pico, vos vais a liderar el equipo porque, ¿cachai? Por último ahí improvisa. Un poco lo dijiste que tú, tirémonos a la piscina, lo vamos a agarrar, no sé si va a funcionar, pum, lo tiráis, ¿cachai? Y ahí va a tener que hacer algo, y como cacha técnicamente, igual podéis dar cierta guía, pues no agarráis a alguien Claro. que no cacha absolutamente nada y lo ponía ahí, que puede suceder, pero no diría que es lo que sucede, sino que generalmente agarráis a alguien que igual tiene como skills y dices, ya bueno, a los leones mierda, ta, y lo tiráis, ¿no? He escuchado que en algunas partes pasa que agarran a alguien muy bueno técnicamente para liderar, pero que no tiene aptitudes para liderar. Entonces al final deja la caga. Eso iba a ser una de mis preguntas, así que la dejémosla ahí, Rodo, que son las Ya, ok. aptitudes, ¿sabes? Que son Sí, diferentes. Podemos conversarla después de la de Cuchis. ya. Hola, un comentario. Ah, sí, dale. A lo que mencionaste, Ro, yo creo que hay muchas personas en posiciones de liderazgo que no saben nada nada técnico, pero tampoco saben nada de liderazgo. Muchos. Puede ser. Excelente Claro, líder. lo ideal es saber de ambas. Pasa el siguiente. El tech lead preguntándose, ¿Is this being a manager? Esto es manejar al equipo, work in progress, darle cucharadas de stories a la gente, que tiene que ver con la pregunta siguiente. Preguntar por updates y en verdad nada de ir al equipo. Entonces, esto está relacionado con lo que decía adelante. Hay mucha gente que no tiene las aptitudes para liderar y está ahí como siguiendo la corriente, no sé. Y creo que es como... terrible, claro. Es complicado, o sea, no sé. Hay que ser consciente de eso, yo creo. A cualquiera le puede pasar. Y hay que ser consciente de eso y tratar de tomar en cuenta varias otras cosas. Hacer cursos de liderazgo y todo eso, aunque a veces son una lata, son como dan pereza. Creo que en verdad son útiles para este tipo de cosas. Cuando uno empieza a meterse en liderar equipos. ¿Ustedes han hecho ese tipo de cursos? ¿Qué opinan de los Yo típicos nunca cursos lo he de hecho. liderazgo? Yo Los aprendo típicos haciendo. cursos, O sea, ¿dónde están los típicos tampoco? no, pero los típicos cursos de liderazgo, malísimos, como los típicos. Que no sé, el promedio, que el típico, es malo. ¿Ya? Hay algunos que son súper buenos. Ya, es que lo pregunto porque la semana antepasada, creo, estuve revisando los cursos que tenía asignados en la Universidad Entel y tenía un track así como de liderazgo y lo empecé a ver, está en LinkedIn Learning y lo encontré bien bueno en verdad. Me gustó. Pasa el dato. Probablemente lo tienes asignado, métete al link, revisa. Te mando el, pero No quiero meterme a esa plataforma. Mándame el link. pero si te vas a meter igual si te mando el link. Sí, pero no me quiero Oh. meter. Mándame el link directo. Ok. Bueno, las discusiones con Chris. Vasconcelos nos comentó en mi última entrevista, me preguntaron caleta Uy. sobre ser líder. Antes le dije que tenía para quedar, pero en el fondo de mi corazón solo quería decirle, porfa déjenme como mi VS Code que soy feliz sacando info. Oye, por si acaso igual uno puede hacer el fit con lo que más uno más le gusta. Igual es una pregunta súper válida. ¿Qué quiero hacer? Por si acaso. Sí. Te la dejo para que la reflexiones. Y quién sabe más de liderazgo en la U mía comentó, fue 3 veces a clase. Liderazo. Sí, no, sin líderes malo hay y siempre se van a encontrar. Todos nos hemos topado, yo creo, alguna vez y se notan y uno siempre se pregunta cómo rayos llego ahí y es la pregunta clase. Pero también a mí en lo particular me han tocado buenos líderes también y se aprende caleta también. Así que ojalá les deseo la suerte y les toquen buenos líderes. Dale con los siguientes Y- memos, pasemos rapidito Dale. para volver al tema. Sí, ¿Puedo interrumpir? dale. Pues Ya lo hice. Chris, ya Sí, me gracias. interrumpí. Hay un concepto de que cuando uno como técnico le gusta lo que hace, tiene una pasión y por eso lo hace y le gusta meter mano, programar y desarrollar cosas. Y algo que permite liderar personas es que uno puede pensar, dejo de hacer lo que más me gusta, pero también permite avanzar más rápido en lo que uno quiere desarrollar. Como si uno tiene el propósito bien claro, puede decir, no importa que yo lo programe, sino el data scientist más junior que no tiene reuniones 24/7, si no tiene toda su hora disponible para programar, que lo haga él. Y lo va a hacer mucho mejor y voy a avanzar más rápido y yo me dedico a hacer algo complementario o habilitar el camino. Entonces, si uno lo ve, yo lo hago. Si uno lo ve de esa forma, como que uno dice, ya, no importa que no esté en mi estudio code programando y haciendo esto que me encanta, pero sí estoy avanzando en lo que quiero. Entonces es un consejo que más adelante, para los que están empezando, no tienen que pensar de esa forma, disfruten programando, aprovechen su tiempo que no tienen reuniones, pásenla bien y si un día llega a tomar esta decisión, la tienen que pensar por gran parte de su horario
Va a estar con reuniones, preguntando ¿cómo vas? Como el meme. Sí, hacemos el siguiente antes de leer las preguntas que sé que hay. Sí, hay varias. Cierra rápido esto en sí. un minuto. No comenté Dale, solo el Junior preguntando dónde está la documentación, el Tech and the Documentation. Yo soy la documentación. Esto me ha pasado con Fito. A veces le pregunto a Fito, Fito, ¿dónde puedo encontrar cómo se hace esto? Y él me dice, ¿y ahí dónde está la documentación? Está en mi cabeza, Fito. Entonces si lo reto, después le digo, ya pasa, le empiezo a documentar, le digo, ya, lo arreglo, se lo mando, está bien, ya sí, buena, se lo mando al equipo. Pero es muy real. Esto pasa yo creo que mucho, no solamente cuando uno está liderando equipos, sino que ya cuando uno empieza a meterse en muchas cosas. Y es típico cuando uno está liderando equipos porque uno tiene que distribuir el tiempo entre todas las personas que te piden ayuda o seguimiento o cosas así. Y este es el que... reunión. Sí, claro. E incluso sin reuniones. Y este es el que Milenko había dicho que no había entendido. El Tech Lead también escribiendo código, también. Diciendo, me gusta escribir código con una tacita de café, escribiendo un par de teclas, tit, tit, y listo, no tiene más tiempo. Empieza a escribir código para relajarse, y después, reunión, se finí. Sí. Ya, voy a seguir. Teníamos la pregunta de Cuchis, que era si básicamente la metodología de Scrum crees que sirve para estos roles. Ya, esa era en esencia. Después voy a seguir con las que están en el chat, por si acaso. La pregunta era, y es que... No la escuché, esa ¿Cómo? Creo que no te escucho, Milenko. no me escuchan, chulo. Sí, pero como cortado, te cortaste, pero te escuchamos. Ahora sí. Aló. Ujú. ¿Ya? Sí. ¿Respondo entonces la pregunta? Sí, y si no, ¿qué usáis? ¿Qué recomiendan? Esa era el final. Ya, o sea, mira, no soy experto en metodologías ágiles. ¿Por qué digo eso? Porque me acuerdo de una capacitación, claro, hay hartas definiciones, está Scrum y qué significa una metodología ágil, tecnicismo y la cuestión. Lo que entiendo, el espíritu de la metodología ágil, yo creo que sirve. Yo creo que la forma en que está aplicada en Entel, en que me acuerdo que tuve una capacitación un día, nos explicaron, ¿cierto?, como los core values de la cuestión y nosotros lo adaptábamos según nuestras necesidades. Ese modelo era muy bueno, ¿ya? Y tomando en cuenta conceptos que yo encuentro que hacen sentido, que es el valor incremental, ¿cierto? Descomponer tareas grandes en tareas chicas, digamos, equivocarse rápido, ¿cierto? Aprender a equivocarse rápido, que para mí eran como los core values de eso, me hacen todo el sentido. Ahora, cuando tratas de hacer como... ¿Qué? ¿Cosa? ¿Qué dijiste, Mati? Que sí, lo sigue aplicando esos conceptos. Sí, obvio que sí. O sea, ponte tú el tema del valor incremental, de oye, probemos rápido, ¿cierto? Todo el rato. O sea, de verdad creo que hace mucho sentido en el mundo de los datos. Lo que no estoy tan de acuerdo es ponerse un poco anal en términos freudianos, de tratar de hacerlo exactamente como te dice la metodología ágil, ¿cierto? Y ahí como que encuentro que pierde un sentido porque a lo mejor si lo tratas de hacer perfecto en el mundo de ingeniería en software hace sentido, pero en el mundo de data scientist, para mí, por lo menos cuando lo he visto, que han tratado de hacerlo como exacto, como la teoría y la cuestión, creo que es un desastre. Bueno, yo apoyo. En verdad. Me gusta la metodología ágil en general, no me gusta la metodología Scrum aplicada al pie de la letra. Ni otra, o sea, hay muchas metodologías ágiles y en algunos casos conviene usar una, en otras. Pero a mí me gusta, como decía Milenko, los como valores fundamentales y algunas ceremonias. Para mí la retro es súper útil. También estaba teniendo una discusión así con una persona que leí el artículo de una persona y con respecto a las metodologías ágiles. Y le escribí por interno así como para discutir del tema. Y ahí está diciéndole, oye, pero olvidaste la retrospectiva, en verdad es muy útil. Porque para mí, como la retro te sirve para mejorar tu trabajo continuamente, independiente de cómo sea. Entonces, es útil casi por definición. Uh-huh. No todas las semanas, no todos los días, pero de vez en cuando. Yo igual estoy muy de acuerdo con ustedes. Yo creo que las adaptaciones fueron a punta de prueba y error y dan resultados. Por ejemplo, no hacer dailies, aunque se llamen daily, no hacerlas todos los días, por ejemplo. Como la necesidad de mantener las retros con cierta frecuencia. Habían ceremonias que podía ir robando y que la verdad es que aplicaban. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acabáis de decir, Milenko, en que los conceptos aplican totalmente. Ahora me voy a ir un poquito a las cosas del chat que he estado dejando por ahí, algunas que me dieron mucha risa, como McDufflin diciendo, un jefe dicen, ¿cómo vas? Un líder, ¿cómo vamos? Maca tiene una pregunta que... ¿Por qué Maca, cierto? Sí, estoy casi Sí. que te le iba a preguntar ahora, que era un poquito la aptitud,
La voy a dejar así porque el género bizarro sí tenía un comentario, que era un poco lo que estábamos hablando antes, sí, que decía como en todo curso de liderazgo hay muchos de chamullo. Creo que es mejor informarse sobre algún libro, sobre el tema, pero a lo mejor siempre opinión ha sido hacer deportes colectivos. Mi opinión ahí, por si acaso el género, que también ayuda a aprender de buenos líderes. Ya, uno así aprende harto también. Por eso mismo igual quería tener este stream con Milenko porque podemos aprender de él también. No aprender en el día a día, pero yo les digo, si ustedes tienen un buen líder, traten de aprender las cosas buenas. No todos son perfectos y todos tenemos nuestros pros y nuestros contras, las cosas que hacemos súper bien, las cosas que hacemos no tan bien. Y aprendan sobre todo si voy con por qué le resulta tal y tal cosa. Yo así lo he hecho y como que robáis habilidades. Bueno, chuta, se me descuadró el chat, perdón. Ah, tengo la barra. Ahora sí, vuelvo. Y ya, déjenme ver, hay una cuestión así. Sobre lo que estáis comentando de Ágil, Finos nos había dicho que si quizás no funciona Ágil Analytics porque se le endosa el rol de Scrum Master al mismo líder de Analytics, siendo que es un rol distinto. Ahí entramos al problema básico, nuevamente la definición de rol en Analytics. Yo creo que va un poquito más allá, opinión personal. No es solo que tenga el rol, sino que un poquito que es lo que decía Milenko, que lo estoy tratando de aplicar demasiado Y como en la teoría. Y como que conviene flexibilizarlo un poquito y lo así funcionar en realidad en tu equipo. Y ahí sí que te va a aportar valor. Oye, Y una ahora cosa sí, sobre eso, para mí nunca ha tenido sentido como en las aplicaciones que hemos tenido de metodologías ágiles, nunca ha tenido sentido tener un Scrum Master. Siempre basta con que sea un miembro del equipo. No es necesario una persona que se dedique como a destrabar cosas. Y hay otras personas que pueden destrabar cosas, cada uno, los líderes, no sé, pero tener una persona que se dedique así como full tiempo a eso y a liderar las ceremonias para mí no tiene sentido. yo nunca lo he visto bien implementado, así que no sé. Cuando vea un caso así bien implementado, podré creerme, pero generalmente pasa lo que termina en el meme del loro que dice: Loro aprende a decir cómo vas y lo nombra en Scrum Master. Me da mucha risa. Sí. Ya, voy a ir con una pregunta que preguntaron por ahí, está ahí hace rato, que tiene que ver como con las aptitudes, ya, y que tú lo mencionaste al principio, ya. ¿Cuáles las aptitudes que tenés que tener para gestionar bien roles de datos? Y son exclusivas, yo la voy a agregar una cola que yo quería agregarle porque también la tenía por ahí. ¿Exclusivos de roles de datos? ¿Hay algunas específicas? ¿Hay unas que son nivel transversal de gestión? ¿Dónde está la clave, Milenko, según tú, más o menos? ¿Cachai? O sea, yo creo que hay unas que son transversales a cualquier líder, en mi opinión, y hay otras que son más específicas. O sea, yo creo que es muy importante la empatía, ¿cierto? Ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Entender las motivaciones, saber escuchar bien, ¿ya? Saber escuchar bien, juntarte con las personas y más. Y bueno, y a veces tomar decisiones difíciles, ¿ya? A veces hay que tomar decisiones difíciles. No todo el rato el mundo es feliz, no siempre todo el mundo está contento, ¿ya? A veces cuesta, sabéis que hay que tomar una decisión que puede afectar positivamente a alguien y negativamente a otra persona, ¿ya? Y eso yo creo que se va agarrando con la experiencia, ¿ya? Como que tenéis que ser... Eso yo creo es de lo más difícil de ser líder, tomar decisiones difíciles. Y específicamente al rol de Data Scientist o el mundo de datos, yo creo que en general si un líder tiene un background técnico ayuda harto. No estoy diciendo que sea 100% necesario, pero digamos que el mundo de los datos es un mundo técnico, en gran medida, ¿ya? Y si alguien, ¿cierto? Cuando alguien, imagínate, alguien te explica un modelo, un concepto, ¿cierto? Es bacán que tu líder entienda rápido lo que le estás explicando, ¿cachai? A lo mejor no esperas eso de la parte de negocio y muchas veces tienes que ser súper cuidadoso con lo que dice y tanto, pero es bacán cuando tu líder te entiende rápido toda la parte técnica. Eso yo creo que es una buena skill. Otro, digamos, bueno, que me pasto más tranquilo. Creo que todos están de acuerdo que siempre hay más cosas que hacer de las que hay capacidad para hacer. Entonces, sí, tener un líder que te priorice y te diga, ya, mira, ¿sabes qué? Enfócate en esto, weón. Y si alcanzáis, sigo con lo otro. Eso es excelente. Me ha tocado a veces, oye, ya, pero hay que hacer esto. ¿Qué es prioritario? Entonces, eso yo creo que no ¿ya? Sí, eso se da porque la generación de ideas del Olimpo, cuando yo Olimpo me refiero a los gerentes hacia arriba, es muy fácil. Ellos están ahí sentados y dicen, oye, hagamos esto, hagamos lo otro. La idea, muchas ideas. Y es como, ni siquiera estáis terminando la idea que pensaste 3 meses, que era relevante, importante según tú, y ahora me estáis pidiendo que lo deje botado y haga otra cosa. ¿Qué me hace pensar que en 3 meses me diga, no, eso ya no va? Es algo muy... Y cuando todo es importante es como que ya, no, mentira. Ahí el líder, ¿cierto? Como que yo creo que esto me ha pasado, ¿cierto? Yo le puse el término saber muñequear con el
con el Olimpo, con los poderes fácticos. Precisamente Pero para ¿Espera, qué? ¿Poderes qué? Están subiéndole edad. Bien, buena palabra. déjame decirle que forma de darle con una forma de ¿Ya? Solo eso. que vienen ideas, ¿cachai? Y a veces pueden ser buenas, etcétera, pero claro, como que ya se había acordado hacer algo. Y tú traspasar eso al equipo y hay que hacer esto, como que va generando más presión. Entonces, yo creo que un buen líder es capaz de muñequear, ¿cierto? De ser como un paraguas y un poco pararse enfrente digamos, del Big Boss y decirle, oye, no, pero sabéis que no, como muñequear. Claro. Saber muñequear y quitarle un poco la presión a los equipos. Yo me acuerdo una vez escuché en una entrevista de entrenadores de fútbol que me gustó mucho. Un entrenador decía que un buen entrenador de fútbol, porque los futbolistas, especialmente los de elite, tienen harta presión. Un buen entrenador de fútbol tenía la capacidad de sacarle la presión, ¿cierto? Ponérsela él la presión y sacarle la presión a los jugadores. Y yo me compro eso, yo creo que un buen líder tiene esa capacidad, ¿cierto? Tiene esa capacidad de, a pesar de que como que se está quemando todo, aparece y dice, this is fine, y transmite seguridad y que las cosas están bien al resto de su equipo. En cambio, si tenía un líder, ¿cachai? Como que tú lo ves que está ansioso y que, oye, está cagado, como que di eso y creo que eso no es tan bueno, ¿ya? No estoy diciendo que yo sea así, ojo, es un líder que tenga, bueno, ¿ya? A lo mejor yo soy todo lo y traspaso pura ansiedad, pero yo quiero tener esa capacidad. Milenko, antes de continuar, prende la luz de tu pieza, por favor. Rodo, y hacía exactamente lo mismo. Y estaba pensando en qué momento decírselo. Yo lo quería decir hace como 5 minutos, pero Estamos pasando a una entrevista de pasiones o testigos, dar un caso, se lo está yendo a negro el invitado. Oye, voy a aprovechar para leer un poco lo que habían. Tengo más preguntas, yo creo que tengo preguntas. No, suele la potencia a la luz. cámbiate de ángulo. Claro, pues estás a contraluz, entonces es terrible. De ahí puede que sea mejor, pero no estoy seguro. Pero Mati, ¿qué ibas a decir? Vasconcelos dice que está intrigado con los estantes de Rodo porque parecen lana. Y sí, son lana. Son lanas, sí, son de la maca, mi esposa. Tiene muchas. Y bordado y muchas otras cosas de manualidad. Le gusta mucho hacer ese tipo de cosas. De hecho, me dice que las muestre más, que quiere que se vean más, porque dice que ama Vasconcelos. Ya, tenía una pregunta sobre esto mismo y de algo que comentó Emic aquí, que se puso, para mí es vital visión sistémica, saber filtrar y brindar hacia arriba y hacia abajo tomar decisiones. Que era un poco lo que te quería preguntar, pero quizás voy a pasar para otro lado, que era como cómo dirigir hacia arriba y hacia abajo, que es distinto contra los poderes fácticos que hace otro equipo. Son cosas completamente las distintas las que tenéis que hacer. Pero, como quiere, me gusta darle prioridad al chat. René preguntó, ¿qué opina Milenko de los consultores? Me ha tocado una experiencia, ¿cierto? En donde se dio una dinámica un poco más recíproca. Si finalmente, mi relación que he tenido con los consultores es que es muy poco recíproca. Es como piden. Si los números están buenos, ¿cachai? Como que las flores son para ellos porque ellos lo presentan. Si los números están malos, bueno, Analytics nos dio estos números, está malo, ¿cachai? Esa es como la relación. Pero me tocó una buena relación donde como que se dio, ¿cierto? Y lo conversamos y donde la persona no nos llegaba no nos decía, oye, calcúlame esto, sino como, oye, preguntaba, ¿de dónde lo podemos sacar? Y decía, mira, acá está esta tabla, este producto de datos que construimos, estas son las variables. Entonces, esa persona la calculaba por su cuenta y nos mostraba, oye, te cuadran los números que me están dando, de ahí cuando mostraba daba crédito. Y fue una relación bastante buena, a mi parecer. De hecho, lo comentamos con mi jefa en su momento, ¿ya? Entonces, como que hay excepciones. Pero yo creo que como, insisto, el contexto en que están, así siendo súper empático, así, yo sé que cuesta, pero yo creo que tienen harta presión, trabajan harto, y claramente son personas muy inteligentes y todo, entonces como que el ambiente lo obliga a ser como un poco esta expresión gringa, que me gusta que ser cutthroat bitch, no sé si la han escuchado, es así. En el fondo hacen todo para llegar al objetivo y le importa todo el resto de una raja. Eso es como la expresión. Hoy en el chat tenemos hate a la consultora de Pipecito. Parece que también varios hemos tenido, voy a decirlo, me voy a incluir, no tan buena experiencia con consultoras. Sí. Vasconcelos puso Milenko a las consultores, you don't have power here. Pipecito comentando y van bien vestiditos, que también es algo clásico, van bien vestiditos, es verdad. De hecho, hay memes sobre eso. Y acá hay una pregunta así, que la podéis responder en corto porque, como digo, privilegio igual las preguntas del chat. Yo tengo infinitas, pero obviamente me gusta porque estamos en el streaming de Twitch. Claro. Que el chat también tenga el protagonista, cacha, en la palabra nadie. ¿En qué caso externalizan proyectos consultoras? ¿O cuándo lo verías tú que podría ser bueno? Eso lo agregué yo, no lo puse ahí, pero me gustó si lo planteamos. En vez de hacerlo in-house. ¿Qué creéis que depende del proyecto o en realidad depende más de la consultora que sea buena? No sé, está difícil la pregunta. Si se me apuráis con que no se me ocurre un proyecto que externalizaría, tendría que ser un proyecto que a lo mejor no tiene tanto impacto, ¿cierto? Que es como más cacho.
y que no es tan difícil, como pega cacho, algo así me imagino externalizando. ¿Ya? Oye, una cosa para que los que no son chilenos entiendan. Una pega cacho es como un trabajo que no quieres hacer, como que es molesto, pero lo tienes que hacer de alguna manera. Es mecánico, repetitivo. Ese es también el tipo de trabajo que le darías a un practicante. Sí, sí. También bueno, tenemos un par de comentarios, bueno, alabando el video ese que pusieron para reírse un rato. Creo que yo también vi una parte en específico y era muy chistoso. Emic nos puso: mi mejor experiencia con consultor en Fair Value Partners, Notable y Máquinas, por si acaso a alguien le sirve ese dato. Y Intech Troll, el nombre, ¿no? Es que me han los nombres que gente tiene. Intech Troll. Intech es Moisés. Intech Troll probable, sí. Sí, Rodo es. Saludos. Sí, Si es Moisés, saludos. Bueno, puso: considero que la experiencia depende de los contractors, staffing, time material, llave en mano, etcétera. Y puso: aquí en Andina se usa modalidad más externo menos interno. Hay muchos proyectos y poca HH, como el 40% de las fuerzas de TI externa. Ya, eso es aunque no sé si eso lo podemos considerar consultora. Yo ahora bien trabajo con externos y no sé si es como un distinto. Yo igual lo agarraría como, no sé si un trabajo consultor, sino que es como, puta, me faltan HH, contrato más capacidad. Yo lo veo como subcontrato. Para mí una consultora es una empresa que viene a que le hagas consultas y a solucionarte problemas específicos. Vasco se lo puso: un profe de la U nos contaba su secreto, aparentemente, que en vez de pagar consultores, pagaban practicantes. Más buenos y más baratos. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí. Muy motivado, mucha energía, aportan, dan todo. Tenemos practicantes que son muy buenos. Si me está escuchando alguna vez en este video en YouTube, El SEA. Sí, un practicante. No recuerdo. Yo no recuerdo un practicante malo que hayamos tenido. En verdad no se me viene a la cabeza un practicante que yo diga, no, este practicante fue malo, ¿no? La razón, Ro, es porque le hacemos entrevista igual. Sí, o sea, hacemos sopa para traerlo igual. Somos varios. No es tan al azar, ¿cachai? Le hacemos una prueba técnica, la hacemos, bueno, la hacíamos, yo ya no la hago, pero ya no traje. Había una prueba técnica y había también una entrevista, entonces igual había ciertos filtros y de varias personas con experiencia. Entonces, como que igual podíamos, yo creo que teníamos bien como calculado la cuestión, el riesgo, bien asumido. Y bueno, Intech sí era Moisés, lo confirmo. La realidad no es así, la realidad es que contratan consultores para hacer cambios profundos y transversales y es parte de ahorros significativos, sí. Eso es lo como consultores, las decisiones estratégicas muchas veces se las dan a ellos. Las reestructuraciones, McKinsey famoso por echarse a la parte de todo el... Sí. Toda la cuestión. Despido, necesitan despido, ya ven a 15. Ya, voy a seguir un poquito con las preguntas, que de hecho fue un buen break de hartos comentarios, así que me perdí un poco en dónde iba. Una cosa antes de seguir, quiero destacar una idea genial de Vasconcelos. Hay que hacer una consultora de practicantes. Podríamos preguntarle a Milenko si quiere comentar algo que no le hayamos preguntado, quería decir, mencionar. No, por la hora. ¿Cómo? Ya. No, a ver, algo. Creo que me han preguntado cosas bastante buenas e interesantes. No sé si se me ocurre algo más interesante para aportar. Yo tengo algo que podía anclarlo. Quizás los desafíos que te hayas enfrentado, ¿cachai? Que has tenido, como en tu experiencia personal. Como cosas difíciles. Como lo que dijiste, tomar decisiones difíciles, si nos podéis dar ejemplos. Por ejemplo. Esto está grabado. Mantener la privacidad y todo lo que sea necesario. Sí, ahí trabajando en esta empresa puede haber sido una experiencia del pasado. A ver, decisiones difíciles. Mira, una decisión difícil es decir quién lo va a tirar para el lado positivo, merece, digamos, premios de desempeño o subir. Es una decisión difícil. Bueno, a veces puede ser fácil cuando hay una sola persona que destaca por sobre el resto, ¿cachai? Ya es fácil y chao, ¿ya? Pero cuando hay ahí, ¿cierto? Están peleando, es una decisión súper difícil de tomar, que me carga tener que tomar. Y claro, y también puede estar para el otro lado, que no me ha tocado, onda, cuando tienes que tomar la decisión de desvincular algo, ¿ya? A mí por suerte no me ha tocado, pero me imagino que debe ser súper... ¿Qué más? Oye, y ahí yo iba a llegar a este punto, porque yo quería ponerme poco polémico al final del stream, porque justamente este tipo de temas yo creo que pasan en todos los liderazgos. No solo en roles de datos, quizá acá el desempeño más como del punto de vista de lo vaya a ver, no sé, en que no llega con los productos analíticos que le estamos pidiendo, cosas así. Pero quería preguntar aquí en respecto a esto como de estas decisiones difíciles, por ejemplo, ¿aquí es tu habilidad como líder o vivís con ello en el fondo las consecuencias? Porque, por ejemplo, en el caso positivo, si bien es positivo porque subí a alguien, el otro le queda un resentimiento, tal vez, ¿cachai?
y hay que gestionar eso de alguna forma. En ese caso nomás aguantáis el embiste, o pongámoslo en hipotético, si no te ha tocado, da lo mismo, ¿cachai? Pero tenía algunas técnicas, un consejo, un tip, ¿cachai? No te desesperí, alguna cosa que uno como que en algún momento lo pueda pensar. O sea, mira, no me ha tocado nada de eso. Lo más cercano es que me ha tocado decirle a candidatos que no siguen en el proceso y que hayan avanzado, ¿cierto?, en el proceso. Eso es como lo más cercano que me ha tocado. En general, lo deberían hacer recursos humanos, pero yo le he pedido a recursos humanos que prefiero yo llamarlos. Como la única técnica es ser honesto, ¿ya? Decirles por qué no quedaron y solamente diciendo, tomando en consideración, oye, a mí me hubiese gustado que me hubiesen hecho eso conmigo, ¿ya? Entonces vi una persona que avanzó varias etapas, ¿cierto? Se tomó el tiempo, como que a mí me hace todo el sentido llamarlo personalmente o llamarla personalmente y explicarle por qué no quedó, ¿cierto? Transparente y también comentarle las cosas que sí estuvieron positivas, que hizo que avanzara hasta ese punto, ¿ya? Y eso. No, está bien, lo acepto. Oye, mira, nos dio un follow. Hoy día los nombres igual es tan chistoso, ¿eh? Se llama Coca la Loca. Y nos saluda, buenas Coca la Loca. Estamos un poco ya en la parte final del stream, pero pregunta nomás, estamos hablando de gestión de roles de datos y le estaba poniendo una pregunta complicada a mi elenco de... No quise irme por el lado más negativo, pero también está. Pero no sé si se va con tanto con roles de datos, pero sí es gestión. Por eso no voy a profundizar ahí. Intech Troll dice, ¿cómo se puede decir? Queremos un senior, te falta bastante, falta A, B, C, D, E, F. Un poco ser honesto al final, ¿no? Transparente. Oye, voy a hacer como yo creo que un par de preguntas más y me gustaría ir cerrando ya un poco esta entrevista como en el sentido que nos podáis hacer como un resumen de qué crees de todo lo que hemos hablado, ¿cachai? De las cosas buenas, las cosas que uno debería, si quieres llegar a hacer gestión de roles de datos, en qué cosas debería fijarse, por ejemplo, ¿cachai? Como consejo, sí. Yo sé que esto uno no lo piensa, de hecho lo partimos diciendo en el stream, pero como cosas que tú hayas aprendido, ¿cachai? Que podamos sacar de tu experiencia, que tú digas, puta, ¿sabes que esto más me sirvió? Más tips, así como, mira, eso como, oye, valor incremental, piensa eso. Cosas de ese estilo me gustaría que podamos cerrar hacia el final. Voy a hacer la última intervención, que, bueno, Coca-Cola, y llegaste de chiripa. Llegaste al mejor stream de todos, por supuesto. No sé, me distraje, perdón. Déjame robar esta. ¿Cuál quería preguntar? O si tienen una chiquilla, pregunten ustedes, porque yo me perdí. Sorry, me distraje 2 segundos. ¿Qué cosa? Cuestión ¿Qué cosa? de roles, que querían saber qué roles tenía yo a cargo. Sí. Los roles que tengo a cargo son 3, ¿cierto? Tengo 3 Data Scientist Senior, 2 Analytics Translator, ya que los Analytics Translators son este rol que se encarga de el uso adecuado de los productos que hacemos, de los productos de datos, y también de traer ciertas ideas de productos de datos que se pueden hacer, el puente entre los Data Scientists y el negocio, ¿ya? Y 5 Data, ¿ya? Bueno, hacen falta los Voy a hacer esta última pregunta y hacemos con ese cierre y con esa súper sugerencia que dio el ingeniero Bizarro, como a lo que yo me refería de tips, que así quiero cerrar efectivamente. Que son como consejos que le haría a tu yo el pasado, si supieras que te dedicaría a tu área actual. Que es poquito ahí para sacar los tips, ¿cachai? Que uno va construyendo a la larga historia. Pero hay un tema que mencionaste que me gusta igual, que lo tenía por ahí, que era sobre gobernanza de datos. ¿Qué tanto le ha afectado a tu equipo a la hora de la gestión? ¿Ha sido un stopper o ha sido te ha ayudado? ¿Cómo le ha sido todo ese tema? Porque lo mencionaste al principio. Al principio, yo me acuerdo, lo voy a confesar, a cuando yo también inicié, uno podía hacer la weá que quisiera. Donde te metí data confidencial, no le importaba a nadie. Y yo veía todos tus datos, no le importaba a nadie. Y yo sacando cosas y haciendo. Después se puso mucho más tétrica la cosa. Así que quiero saber, teníamos licencias, o sea, no licencias, pero infinito tiempo para, por ejemplo, las weas clave, teníamos permisos para todo. Bueno, tiempo bonito, pero quiero saber en tu experiencia, Milenko, cómo lo has vivido tú, ese tema que apareció en algún momento y te afecta directamente para gestionar los roles de datos, según yo. Sí, es súper difícil la relación con la gobernanza de datos. Pero claro, ellos velan por cumplir todos los estándares y, ¿cómo se llama? Claro, no violar las normas. Y por tu lado tú querés que las cosas pasen, ¿cierto? Como generar valor, ¿cierto? Y a veces eso chocan, no sé, quiero esto medio tránsfugue a producción, ¿cachai? Porque el negocio necesita rápido, ahora quiere una campaña ahora. Porque a veces la pedida del negocio es como, necesito esto para ayer. Y claro, como que hay ciertas normas que uno tiene que seguir, ciertos estándares, etcétera, etcétera, y que toman tiempo, ¿cachai? Entonces, como encontrar ese equilibrio entre, claro, seguir las normas, ¿cierto? Cumplir a cabalidad y saber cuándo flexibilizar en pos de lograr un objetivo de negocio, ¿ya? Ese tira y afloja es difícil. Obviamente nosotros, ¿cierto? Priorizamos que generar valor por cumplir la gobernanza de datos y un poco gobernanza de datos como que pone
oye, cumplir las normas por generar valor. No, no es tan así, pero para que se entienda, ¿cierto? La analogía. Y obviamente que eso genera, ¿ya? Lo que sí puedo mencionar que es bueno construir una relación, ¿cierto? Amigable, ¿ya? Porque yo creo que gran parte más allá de la ley y todo eso, tiene que ver con la disposición más humana, ¿ya? Porque una persona puede decir, no, es que esto no, porque no me tinca por el gobierno, así. Y como que no te voy a poner a leer la ley. Bueno, Ross sí. Pero yo me acuerdo que en algún momento yo pedí, oye, ya, pero dime cuáles son las restricciones, ¿dónde está? ¿Cachai? Y dijo, sí, también. No, no te dieron nada. Entonces, claro, yo creo que la mejor estrategia es llevarse bien con ellos, ¿ya? No tratar de tú decir cómo hacerlo, sino tú ir con la parada de ayúdame con esto. Siempre ayúdame, necesito ayuda con esto, ¿ya? Y que ellos te planteen una solución. Porque a veces cuando tú llegas, oye, ¿sabes qué? Necesito hacer esto, hagámoslo así, 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 como que se sienten un poco pasados ¿ya? O sea, yo creo que es esa predisposición, la de pedir ayuda en pos de tú decir, oye, hagamos esto, me funciona mucho mejor. Vale, perfecto. Ya, pues mira, vamos a ir cerrando. A Vasconcelos se le ocurrió preguntar algo, y así que voy a tener que hacer el cierre de la siguiente manera, respondiendo su pregunta y dando los tips como de qué te han servido, ¿vale? Que es, yo tengo una consulta que dijo, por razones que no entiendo, existe la posibilidad que tenga que lidiar gente que es titánicamente más senior que yo, ¿ya? No lo encuentro correcto, ojo. Quería saber cómo afrontarías porque honestamente me intriga. Entonces dale un consejo y luego empieza con tu historia de ya, bueno, mira, a mí me ha servido, a mí yo el pasado le hubiese dicho esto, que se fijara en esto, que no la embarrara aquí, para ir cerrando este stream, porque cerramos a las 9, siempre nos extendemos, pero un poquito, pero quiero tratar de cerrarlo a la hora que corresponde hoy día. Dale. Mira, me ha pasado con el tema de los data engineers. Obviamente ellos cachan mucho más que yo en el tema, ¿ya? No decir que no cacho nada, no es que no cacho nada de hacer una tele, pero ellos tienen toda una metodología, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Y a mí lo que me ha funcionado es ser honesto. Yo le digo, oye, yo no la sé toda, tú caché más que yo y esto, ¿ya? Lo que sí entiendo y lo que tengo claro es que lo que necesita el negocio, ¿ya? Entonces, conversemos cómo podemos llegar a eso, ¿ya? Eso, onda, ser transparente, tú sabes más que yo, aquí no me las voy a dar de que sé más que tú. No porque yo esté, digamos, revisando el trabajo significa que yo sé más que tú, ¿ya? Y yo creo que eso ayuda, ¿ya? Como no darse color, por decirlo coloquialmente, ¿ya? Porque hay gente que se da color, ¿cierto? Como que no, al contrario. Ser humilde, ¿cierto? Transparente y honesto, yo creo que siempre ayuda. Entonces ahí si la persona incluso que no sabe por qué razón, ahí yo creo que tiene que trabajar yo Vasconcelos, que creo que hizo la pregunta de, oye, ¿cómo fortalezas tengo yo, ¿cierto? Date cuenta cuál es tu valor, porque de algún valor tú tienes que tener, ¿cierto? Por algo te pusieron ahí, aunque sea pituto. Apoyarte en esa fortaleza y admitir cuando tú sabes menos que la persona que tiene a cargo. No hay ningún problema con eso, es imposible saberlo todo. Full de acuerdo, por si acaso. Creo que lo mejor es ser honesto siempre. Eso. Y dale, vamos cerrando por Milenko con estos tips generales, cosas que se pueden fijar en esto. Tips. Me preguntaste qué hubiese hecho si hubiese sabido que este rol, pero en general, un tip que creo que sirve para este rol, pero para todos los roles, pero específicamente para este rol sirve harto, es saber tomar apuntes. ¿Tomar apuntes? Bueno, apuntes. Ya. Saber tomar apuntes. Onda. Bueno, a lo mejor hay personas que no necesitan, que tienen una capacidad cerebral impresionante y que se acuerdan de todo, yo no. Entonces, tener una estructura para acordarse, oye, pum, estos son los puntos importantes, ¿cierto? Saber sintetizar. Yo apuntes me refiero a saber sintetizar, ¿cierto? Tomar lo importante de las reuniones y saber cuándo ocuparlo. Ya eso yo creo que si tenía ese skill, en verdad tenía gran terreno ganado en este rol y en todos los roles, ¿ya? Otro tip, siempre es bueno, son como raro, pero es normal que Se cortó. no todas. Censurado. Repite la última idea, please, que justo te autocensuró el micrófono. Es normal que las personas traten de mostrarse, ¿ya? Y, oye, sí, yo hice esto. Es normal que exista un ámbito de competencia. A veces puede pasar que tú sientas que hiciste algo bien, ¿cierto? Y que merecías avanzar y todo eso, y no lo hiciste, y eso te puede jugar en contra en tu predisposición a trabajo. Yo creo que es siempre bueno tener como una predisposición, una estrategia mental de, oye, dar el máximo, ¿cierto? Esperar que por eso te van a ascender, ¿cierto? Vas a recibir un premio, pero sí ten la expectativa que vas a mejorar tú como profesional. Y si tú en algún punto te das cuenta de que no estás siendo valorado, dado que sí lograste capturar cosas como experiencia, ¿cierto? Y mejorar como profesional, se te van a abrir las puertas en otros lados.
Pero si vas con la idea de que estás haciendo trabajo solo porque quieres ascender o que tener un aumento, como que te vas a jugar muy en contra, ¿ya? Me ha tocado ver eso, ¿cierto? Gente que tiene harto que se metió en la cabeza, oye, quiero ascender, que me suban, y no lo consiguieron, y cuando no lo consiguieron, como que se van abajo, ¿cachai? Porque a veces no está en las manos de uno ascender. Se tiene que dar que tú tengas las capacidades, se tiene que dar que se abra el espacio, ¿cierto? Y que no haya alguien que sea incluso mejor que tú, porque eso también puede pasar, ¿ya? Entonces, eso a mí me ha servido harto en toda mi carrera, ¿ya? Como, no, onda, siempre pienso ya, oye, lo que quiero es mejorar, dame un espacio para mejorar, si no subo, si no así no está bien, pero en algún momento si ya es mucho de que en verdad siento que estoy muy subvalorado, dado que pude aprender, dado que tuve la oportunidad de crecer, en otro lado se me van a ir las cuentas. Y ese pensamiento en verdad para mí es clave en toda mi carrera. Eso. Al Para final, aprender, no para hacer carrera, dijo el ingeniero Bizarro. sí. Y yo le estaba respondiendo que al final el hacer carrera es una consecuencia de estar haciendo las cosas bien y Claro. aprendiendo y haciendo cosas nuevas, etcétera. Siempre, a veces como que puede ser que la vida sea un poco injusta, ¿ya? Lo importante es mantener el foco y entender que ya a veces tienes mala suerte, pero no vas a tener mala suerte toda la vida, ¿ya? Entonces, Claro. Bueno, vamos llegando al final, así que miren con unas últimas palabras para nosotros, para la gente del chat, Sí. para quien quiera, para hacer un cierre nomás. No, obviamente no podemos abarcar todas las preguntas, hay infinitas cosas que te podemos seguir preguntando, ¿cachai? Más en la específica, más en la general. Es una cuestión que uno va aprendiendo en el camino, pero yo en particular tenía ganas de hablar de este tema, de hecho, harto. Así que muchas gracias, Milen, comparto yo dándote las gracias por venir al stream, participar, la disposición del chat. Así que eso, te dejo para que dejas unas palabras de fin hacia todos. a ti. Oye, no, yo súper agradecido que me hayan invitado, ¿cierto? Bueno, yo trabajé con cada uno de ustedes, yo creo que con todos ustedes trabajé bien cercanamente. Con todos ustedes por lo menos trabajé en un proyecto directamente, así que puedo dar fe de que son buenos profesionales, ¿cierto? Y aparte de eso, con cada uno de ustedes he tenido instancias más allá de la pega de compartir, así que agradezco mucho su invitación y eso, muchas gracias por invitarme, súper choro el programa y síganlo haciendo. Y yo me acuerdo que vine a uno de esos programas, lamentablemente la pega, ¿cierto? Te va consumiendo un poco. Ahora obligado. Puedes suscribirte y te perdonamos, ¿ah? Con eso. No te va a costar tanto. Yo creo que lo podéis pagar ahora mismo. Yo creo que digo, ¿no? No. Seguidor, no suscrito, porque ahí nos dais dinero. Sí, yo creo que te falta Twitch para hacer la jerga. Tengo así, no cacho nada. Ya. Sí. Ay, bueno, Bueno, la Maca ahí- está ahí- diciendo en el chat que confieses, que digas que te ganamos en todos los juegos de mesa. Efectivamente, sí, cuando nos hemos juntado a jugar juegos de mesa siempre ganan. Sí, la mayoría, no siempre. Son los juegos que traen ustedes, que ustedes saben las reglas y que y es como ya, veamos cómo jugar y ahí vemos y ahí que obviamente que ganan ustedes, pero los juegos más que ha ido más tiempo, por ejemplo el Splendor y el Level Unity, no, pues ahí yo también, Claro, sí. con respeto. Una anécdota que encuentro muy chistosa, que siempre me acuerdo, es que una vez estábamos jugando en la casa de Milenko, con Chris también, y estábamos jugando como construir una ciudad, es como una especie de Monopoly, pero de otra manera, se llama Machicoro. Y tan mal que lo banearon. Dijeron, nunca más entre ese juego a esta casa. Oh, Entonces fue sí. Ah, está, ¿verdad? ¿Estaba en esa noche? No lo sé, no lo recuerdo. Recuerdo un juego de ciudades, pero no me acuerdo de si era ese exactamente. Ya. sí, creo que está, y después jugamos el Tokio no sé cuánto. Algo Tokio. King of Tokyo. Oye, tremenda memoria. Miren. Estaba cuando jugamos Machicoro, por si acaso. Ya, bueno. ¿Usted, Ro y Chris, para cerrar también este stream? Yo quiero decir que fue un agrado trabajar con Milenko, aquella época legendaria, canónica de la comunidad de Analytics de Entel, y siempre fue un gusto, siempre elige al jefe, al gerente que cuidara de Milenko para que no se fuera, porque realmente trabajaba súper bien, se me dejaba súper solo, súper responsable, como que no había que, hacía bien la pega, había que hacer la pega, autónomo, eso quería decir. Así que qué bueno que te ha ido bien tu carrera, Milenko, y que puedas compartir tu conocimiento aquí con nosotros y que siga la amistad. Y realmente Gracias. falta sus juegos de mesa. Voy a esperar la invitación al próximo carrera. Sí. Puedo poner la casa. Milenko me contrate cuando termine mi máster. ¿Cómo? Eso que Milenko me contrate cuando termine mi máster, ¿quién puso eso? La Maca. Ah, la Maca. Está haciendo el máster en la misma U que lo hiciste tú, parece.
en la cata. Si recuerdo bien, tú lo hiciste ahí. Y bueno, el ingeniero Guizarro está agradeciendo por el espacio. Sí, muchas gracias por estar aquí presentes, todos, tanto Milenko como los del chat. Gracias por las preguntas. Mati, ¿tú dijiste que querías decir algo o no? Que cerraras tú. Dale. Da las gracias al chat y gracias a todos. Sí, entonces les recuerdo que tenemos un Discord y pueden unirse al Discord en ese link que acabo de poner y pueden seguirnos en YouTube si es que les interesa el contenido que estamos haciendo. Nos vamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por los follows, gracias por estar acá, gracias por las preguntas.